Se dice por ahí que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo ha sucedido ya. Todas las historias se han contado, y en cada una hay una lucha propia. Juntos, hasta el final. Bien hecho, hermano. Démosle pelea a esos bastardos. Y esta lucha es eterna. Solo en el momento de mayor peligro piensas, Dios mío, ¿cómo es que me metí en este lío? 6 semanas en la carretera. El último, tercer viaje a Crimea. Pronto iremos a casa. Cubriendo 30 kilómetros de camino al día, los comerciantes traían aceite, trigo, cuero y pieles. Traían sal, nueces, ciruelas, vino, pescado, seda y alfombras. No había redes sociales ni celulares, así que también tenían que traer chismes. Dicen que se llamaban shumaks porque podían traer la peste y se protegían de ella untándose con alquitrán. Un método extraño, pero que ayudaba. Cuando los shumaks pasaban, las mujeres se escondían porque ellos creían que una mujer en el camino era un mal augurio. La primera ola del feminismo había comenzado, pero no había llegado a estos territorios. A donde llegaban las caravanas de los shumaks aparecían oasis, tabernas, hoteles y patios de comidas donde descansar, beber agua y dar un respiro a sus bueyes. Un shumak podía tener hasta 5 bueyes. Uno adinerado podía tener toda una rastra de hasta 40. Cada uno tenía su nombre: cisne, halcón, prudencia, grulla, cosaco. Si tenías dinero, podías dejar de ser siervo. Todos se alegraban de ver a los shumaks y de lo que pagaban: el tabernero, el tártaro, el cosaco. Y encima, había que pagar para cruzar el río. Solo en sus casas esperaban a los shumaks con regalos. Les preocupaba si volverían con vida. En primavera, había que revisar a los bueyes y prepararlos para el viaje. Bien, vamos. Por donde ellos caminaron, ahora hay vías férreas y carreteras. La gloria de los shumaks es eterna, como lo es su labor. Llevaron vida, noticias, diversos bienes y cosieron el país con sus caravanas. Les mostramos el camino. Los shumaks están en todas partes, en nuestra galaxia, el sistema solar, en las estrellas de la Vía Láctea, o como se la conoce en ucraniano, la Vía de los Shumaks. Dicen que no hay nada nuevo, que todo ya sucedió, pero la lucha contra la oscuridad en nombre del bien continúa para siempre, tanto en el cielo como en la tierra. La región de Vinitsia es una tierra de amplias estepas e infinitos cielos abiertos. No es de extrañar que mi superhéroe favorito naciera aquí. No, no es el Capitán América, ni siquiera Batman, es Ustim Karmalyuk. Su superpoder es escapar de cualquier cautiverio y salvar a otros de él. No hay películas de Hollywood sobre mi héroe, pero sí muchas leyendas. Es como los cómics, pero a la antigua usanza. Cruzó a nado los ríos más anchos y profundos, trepó por los árboles más altos y creció tan fuerte como un roble. En aquellos lejanos tiempos, Ucrania estaba dominada por un antiguo mal, la servidumbre. Dividía a los ucranianos. Los campesinos de a pie se convirtieron en siervos y se vieron obligados a trabajar duro para unos señores codiciosos y despiadados, 6-7 días a la semana, sin días libres ni vacaciones. Esta injusticia hizo que Karmalyuk se convirtiera en un superhéroe de su tierra. A Ustim le dolía el corazón por el desafortunado destino de su pueblo, y a la edad de 17 años experimentó en carne propia la servidumbre. Se lo llevó el señor Piglovsky. Pero Ustim no podía vivir en cautiverio, así que se rebeló y no siguió las órdenes de su amo. Y justamente por ello, Piglovsky castigó a Karmalyuk y lo envió a servir en el ejército zarista durante 25 años. Pero al cabo de un año, Ustim consiguió escapar. Así, fue como se reveló el principal superpoder de mi héroe. Fue capturado y encarcelado, una y otra vez, pero logró escapar, incluso de la fortaleza más defendida. Karmalyuk soportó 100 latigazos, e incluso escapó de su propia ejecución. Fue enviado 2 veces a morir a las frías tierras de Siberia, pero incluso desde allí, Ustim regresó a casa. Mientras tanto, los ucranianos que sufrían la servidumbre necesitaban un superhéroe, y Karmalyuk se convirtió en ese héroe. Lideró un movimiento de liberación que arrebató a los terratenientes lo que pertenecía a los ucranianos de a pie. A Karmalyuk se le unieron hasta 20.000 campesinos esclavizados. El mal se debilitaba. A Ustim no lo alcanzaban ni lanzas ni balas.
Corrían algunos rumores de que tenía poderes mágicos y de que solo podía ser derrotado por arte de magia. Será una buena sopa. Se dice que la burguesía temía mucho a Karmalyuk y que mediante una conspiración hicieron caer a Ustim en una trampa. Ellos creían que Ustim era un hechicero de verdad, así que le dispararon con un botón de plata. Durante 400 años, el mal reinó en Ucrania. Pero gracias a superhéroes, como lo fue Ustim Karmalyuk, los ucranianos vencieron a la servidumbre y volvieron a ser libres. Yo siempre he querido tener el superpoder de Karmalyuk, proteger a la gente. Antes de que mi padre decidiera defender nuestra tierra, en el este de Ucrania, él me dio este botón de plata. Ahora es el talismán de mi padre y el mío. Siempre me recuerda que a un superhéroe de verdad no se le puede derrotar ni con un botón plateado. Nuestra historia, la historia de traiciones y victorias tan importantes para Ucrania, comenzó con la aparición de un niño. Juguete. Caca. Creció en mi época, la época de las grandes victorias, cuando los cosacos se convirtieron en una gran fuerza. ¿Y quién es este, señor? Este es mi hijo Iván, su admirador, señor Hetman. Un glorioso cosaco. Aquí dice, de boda para Iván. Así, Iván fue creciendo y viendo cómo, tras la muerte de Khmelnytsky, sus sucesores no lograban mantenerse en el poder, y Ucrania se sumía en la ruina. Ucrania se dividió en la mancomunidad polaco-lituana y el zarismo de Moscú en dos, margen derecho e izquierdo. Los cosacos de ambos lados del Dnipro se enfrentaron entre sí, cada vez más no con armas, sino con denuncias, mis métodos. ¡Traición! ¡Qué vergüenza! De este modo, Iván empezó a hacer realidad su viejo sueño de unir Ucrania, y el sable le protegió. Al final, Mazepa, que hablaba 8 idiomas, era un orador de talento, diplomático y político, se convirtió en Hetman. Mientras tanto, en Moscú comenzó una lucha feroz entre la princesa Sofía y el zarevich Pedro. Ahora, hermanos, decidimos a quién apoyaremos, y él estará en el trono. Apoyemos a Petro. Es joven e inexperto, lo cual es lo mejor para Ucrania. Así surgió el zar Pedro I, a quien el Hetman dio dinero y le abrió el mundo. Y esto de aquí, Petya, es un tenedor. ¿Qué hay en esa ventana? Europa. Mientras tanto, en la orilla derecha, estalló un levantamiento cosaco contra la mancomunidad polaco-lituana. Mazepa la apoyó y unió ambas costas ucranianas bajo su masa. Era la primera vez desde los tiempos de Khmelnytsky. Mirad, mi señor, cómo los cosacos han llegado a ser superiores a los boyardos. ¿Cuántas fuerzas han reunido? Escribe este decreto. Envían a los cosacos a la guerra contra Suecia. En lugar de defender las fronteras de su país, los cosacos se vieron obligados a luchar en suelo extranjero. La indefensa Ucrania se vio de nuevo amenazada por un ataque desde Occidente. Señor, le pido su ayuda. No puedo darte ni una docena de soldados. Defiéndete como mejor te parezca. El Hetman no esperaba semejante traición. Hermanos míos, ha llegado hora de deshacernos del cansino yugo moscovita y hacer que nuestra Ucrania sea libre e independiente de cualquiera. Y el enemigo de Petro, el rey sueco, prometió ayudarle. De esta manera, Mazepa y sus oficiales decidieron ir hasta Suecia. ¡Destrúyelos! Tras debilitar a las fuerzas cosacas, Pedro derrotó al ejército cosaco sueco cerca de Poltava. Aturdido por la derrota, Iván Mazepa muere en tierra extranjera. Todas las victorias de Mazepa deberían ser reconocidas como traición y él mismo reconocido como el principal traidor. El zar ordenó reescribir muchos otros acontecimientos de la historia de Ucrania. Tanto es así que nosotros, la traición y la victoria, hemos perdido la noción de quién es quién. Por eso pisamos suelo ucraniano y esperamos que prevalezca la verdad y que con ella llegue la victoria.
Abuelo, ahí afuera hay una especie de Armagedón. Vamos, te contaré una historia. Tal vez te olvides de tu calculadora. En la Sich de Zaporozhia había una orden secreta de magos, los cosacos conocidos como Karakterniki. Salvaban a la gente de los problemas y además ayudaban a los necesitados. ¿Como los Vengadores? ¿Como los X-Men? Casi, solo que con un permiso de residencia ucraniano. Eran fuertes guerreros y la mayoría de las veces luchaban contra los turcos y los tártaros. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Espera, y aquí están. Ni siquiera las balas les hacen daño, y sus lanzas encantadas son una verdadera barrera mágica. Ellos hablan con animales, se transforman en animales y transforman a otros en animales. Santa voluntad. ¿Y esto tiene que ver con Angry Birds? Ni siquiera un río profundo podía detener a los cosacos. Caminaban sobre el agua y bajo el agua. Podían salir secos del agua y mojados del fuego. El mundo de los actores cosacos es el mundo de la antigua Ucrania, donde puedes encontrarte con magos, sirenas, hombres de agua y ninfas. Por supuesto, las sirenas son especialmente agradables de conocer. Suscríbete y activa las notificaciones. Ese es Aquaman. Este es Iván Sirko, el Karakterniki más famoso. Dicen que fue criado por lobos. Durante su vida, libró cientos de batallas y nunca perdió ni una. Un verdadero Karakterniki no temía el mal tiempo, porque podía incluso controlar el tiempo, hacer llover y dispersar las nubes. Pero la gente corriente les tenía miedo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un poder terrible. Se decía que un Karakterniki podía montar al mismísimo diablo y hacer que le sirviera. Oh, no. Esto parece mi pesadilla. Y tienes que domar tu miedo, y las pesadillas desaparecerán. Mira, los Karakterniki vivieron mucho tiempo, y sus conocimientos eran ilimitados. Tenían que transmitir todo lo que sabían a sus sucesores. Este conocimiento se ha conservado hasta nuestros días. Ahora, ya lo sabes todo. Oh, ¿lo sabe la abuela? ¿Bromeas? Ella es una verdadera encantadora. Esta es la región de Cherkasy, tierra de muchos genios ucranianos. Déjame ver lo que escribiste. Así es exactamente como nuestra historia, especialmente la historia de los más grandes hijos de Ucrania, ha sido distorsionada durante siglos como un espejo torcido, y uno de ellos es Bohdan Khmelnytsky. Desde niño, Bohdan soñaba con convertirse en un gran guerrero y defender la tierra ucraniana, que entonces formaba parte de la Commonwealth polaco-lituana. Así que cuando creció, se alistó inmediatamente en el ejército real, e incluso una vez salvó al rey al que servía. Pero no todos estaban contentos con el éxito de Khmelnytsky. Daniel Chaplinsky, antiguo vecino de Bohdan, estaba celoso e ideó un siniestro plan. Daniel osó entrar en la finca familiar de Khmelnytsky, la robó y casi mata a su hijo. Entonces, mi Bohdan se dispuso a buscar la justicia de aquellos a quienes admiraba desde la infancia, los cosacos. Khmelnytsky era conocido y respetado en el Sich desde hacía mucho tiempo como empleado militar, por lo que fue elegido Hetman. Los Hetman eran los jefes del ejército. En la Commonwealth polaco-lituana solo había 3 de ellos, polacos, lituanos y ucranianos. Pero a los ucranianos nunca se les había permitido ocupar puestos tan altos, y los cosacos decidieron protestar un poco. Y aquí estoy yo, el fiel amigo del Hetman, la masa. Tomándome en sus manos, Bohdan y su ejército luchan contra la Commonwealth polaco-lituana, para que los ucranianos puedan convertirse en dueños de su propia tierra. El Hetman me alzó triunfalmente sobre los campos de batalla, en Softy-Body, cerca de Korsun, cerca de Piliavtsi, y se inclinó ante mí en Kiev, cuando el propio patriarca de Jerusalén lo ordenó príncipe de Rusia. Fue el primer príncipe desde los tiempos de la Rus de Kiev, que liberó las tierras ucranianas y las reunió bajo su masa. Pero el rey no iba a dar a los ucranianos lo que era suyo tan fácilmente. Asustado y furioso, reunió fuerzas y asestó a Khmelnytsky un golpe aplastante cerca de Berestechko. El ejército de Khmelnytsky fue derrotado. Necesitaba un aliado en su lucha contra la nobleza y el rey. Este aliado era el zar de Moscú. Así, se firmó el acuerdo de Pereyaslav, que le gustó mucho al espejo torcido. Pero el zar traicionó a Khmelnytsky y concluyó en secreto un acuerdo con el rey de la mancomunidad polaco-lituana. Mi Bohdan
Sin embargo, era un hombre caprichoso. Se enfadó mucho y empezó a buscar nuevos aliados. Estos eran países europeos dispuestos a reconocer al Estado ucraniano. Pero, inesperadamente, Bohdan y yo tuvimos que separarnos. Murió antes de poder terminar el trabajo que había empezado. Cerca-Lotizhnia robó el texto original del acuerdo de Pereyaslav e hizo creer a todo el mundo que Khmelnytsky quería unir Ucrania a Moscú. También me secuestró para que nunca pudiera decir la verdad, así que finalmente este mal se trasladó del espejo hasta la televisión. Pero pronto lo superaré y Ucrania prosperará, tal y como lo soñó mi Bohdan. Descubre la extraordinaria Ucrania con el libro de viaje. Vamos, di lo que te enseñé hoy. No veas noticias falsas. Suscríbete al canal.